La inestabilidad regional. 1. Entre terremotos Firavitova olvidada. Con la retirada de los hispanos, regresó del presidio el sacerdote Carlos Suárez en septiembre y nuevamente se hizo cargo de la feligresía, siendo recibido con alegría. El 28 de marzo de 1820, de paso para Cúcuta y Venezuela, pasó por Firavitova el libertador Simón Bolívar, ya cargado de gloria. En Villa del Rosario expidió un decreto, devolviendo a los indígenas las tierras que eran resguardos, según sus títulos, disposición que se conoció en la aldea el 11 de agosto. A cada familia se le daría lo que pudiera cultivar en forma cómoda según su número de personas. Las tierras sobrantes, se rematarían, no se podrían vender o cambiar, sin licencia de juez político, hasta haber dejado libre ese gravamen. El Congreso de Cúcuta proclamó la Constitución de 1821, en que se llamó parroquia a Firavitova, agregada al cantón de Sogamoso, y a su vez al departamento de Boyacá, con capital Tunja. Abandonando la parroquia el padre Carlos Suárez en agosto de 1823, quedó vacante el curato por 6 meses, hasta que tomó posesión José Vicente Márquez, tiempo en el cual se creó a nivel nacional el impuesto de captación, de 2 reales por cada 50 pesos en propiedades, y que casi nadie pagaba a pesar de los arrestos, pues en Bogotá no se enteraban de la miseria que existía en los poblados. El municipio había pasado definitivamente al olvido, en otras partes ni se sabía de su existencia. Dentro de él, los días parecían iguales, solo el domingo, en que se oía el llamado de las campanas, a misa, en el pequeño templo de la plaza principal. El 16 de junio de 1826, aproximadamente a las 3:15 de la mañana, un fuerte sismo afectó gravemente algunas poblaciones del Tolima, y en Firavitova averió la torre del templo, situación no saneada, pues la llamada junta parroquial, citada por el alcalde o un síndico procurador, se reunía solo a discutir propuestas, sin saber de dónde se iba a sacar el dinero para una solución real. Comenzando 1827 se reunió en distintas ocasiones esa junta parroquial, pronunciándose, entre otras cosas sobre el arreglo de la cárcel, en una esquina de la plaza, edificar la pieza para la escuela de niños a costa del vecindario, o sea, era un impuesto más que se venía. En eso estaban cuando, el 16 de noviembre de 1827, aproximadamente a las 6 de la tarde, se registró uno de los sismos más destructivos en la historia de Colombia. La torre del templo había quedado arrasada. 2. Asistencia a las escuelas. En agosto de 1829 se fue el sacerdote José Vicente Márquez, y en 4 años llegaron Fray José María Salguero, Laureano Álvarez, Manuel María Malo e Ignacio Malaver a dirigir la feligresía. En aquel tiempo la politiquería trajo consigo la inestabilidad nacional y se suprimieron los departamentos. Firavitova pasó a ser distrito parroquial, formando parte de la provincia de Tunja. En 1832, debido a la falta de maestro, se convocó a exámenes para buscar al más apto, siendo nombrado el señor Cecilio Villamizar. Por otra parte, se debían arreglar las calles, con cuerdas en los predios, asignando a alguien que encerrara todo animal molesto y cobrara 2 reales por cada uno. Mientras el 4 de mayo de 1833 llegaba como sacerdote José Vicente Fiallo, 4 días más tarde el jefe del cantón de Sogamoso vino a entregar el local educativo, ante la Junta, reuniendo a los estudiantes para esto, pues la escuela antes había sido en arriendo. En los 3 primeros meses de 1835 se realizó un censo de población, contabilizándose en Firavitova 2.800 habitantes. El sacerdote Fiallo por grave enfermedad murió el 2 de junio de 1836, viniendo José Tomás Barrera, como párroco de Isa a celebrar su funeral. En abril de 1837 llegó a sustituirlo Próspero de la Parra. En el gobierno civil, el presupuesto de ese año incluyó para comprar adobes con destino a la pieza del Cabildo, que se levantaría aplicando la ley de 1834 que establecía el llamado trabajo personal subsidiario, para que la gente ayudara en las obras públicas. Viniendo el crudo invierno, el 29 de junio la creciente se llevó el puente, con grave perjuicio para las comunicaciones de Tunja con Casanare. Se acordó entonces que con materiales que aún quedaban del anterior y con trabajo personal auxiliar se debía reparar. El régimen era duro con los menos favorecidos. En junio de 1840, se hizo la votación para los 3 miembros que irían por Firavitova a la asamblea electoral.
Solo podían votar quienes supieran leer y escribir, que no fueran sirvientes, haciéndolo 81 personas, uno de ellos, Cayetano Camargo, sería senador de la República. Al irse el padre Parra, tuvo un paso efímero el padre Teodoro Gómez. Llegó José Ramón de Gómez en marzo de 1841, quien tuvo que enfrentar la encrucijada de la epidemia de viruela, cuando ya existía la vacuna, pues por descuido murió mucha gente durante el año. Seguía la inasistencia de los niños a la escuela. En 1842, la visita del Consejo en pleno, encontró 11 niños de los 49 que habían comenzado, aludiendo que el alcalde debía obligar a los padres para que enviaran sus niños. Cuando el distrito parroquial estaba dividido en 6 partidos, que eran Centro, Diravita, San Antonio, Monvita, Gotuetintal, Monjas-Irboa, en febrero de 1843 resultó otro censo de población con 3.547 habitantes. En 1848 se pidió que fuera una persona capacitada a Sogamoso para recibir instrucción y propagar la vacuna contra la viruela en Firavitoba. Produciéndose una reforma en 1849, en la Nueva Granada, pasó el distrito al cantón de Sogamoso formando parte de la provincia de Tundama. Seguía la aldea gobernada por 3 poderes, el alcalde como ejecutivo, el cabildo parroquial de 5 miembros como legislativo y 2 jueces como judicial. 3. La guerra. Un nuevo censo se efectuó el 16 de febrero de 1851, con 4.385 habitantes, siendo San Antonio la parte más poblada, con la cuarta parte de la gente. El centro era una minúscula aldea de 618 personas. Al iniciar el desorden público en la nación, fueron damnificados los hermanos Durán Gómez, familiares de Sor Gabriela de San Martín, remitidos presos a Sogamoso. Además, quienes tuvieran condiciones prestarían dinero a la nación al 1,5% mensual. La situación impulsó la Constitución de 1853, que disolvió los cantones, quedando solo la división del país en 36 provincias. El distrito parroquial de Firavitoba fue asignado a la provincia de Tundama. Pero esto no fue suficiente. En 1854, ante la toma del poder por parte del general Melo, quien se convirtió en dictador, se presentó un estado de guerra. El 23 de abril de Sogamoso a Firavitoba se remitieron 50 caballos, en varios viajes, luego 8 astas de lanza para ponerlas a disposición del general Marcelo Buitrago, quien de Santa Rosa de Viterbo marcharía sobre el poblado. El 7 de junio se intentó alterar el orden público en Sogamoso, requiriéndose no solo tomar más caballos por la fuerza, sino alistar vecinos que pudieran acudir a un llamado militar. El 23 del mismo mes se instaló la milicia en Firavitoba, acudiendo hasta 50 hombres en formación, quienes fueron aprendiendo manejo de armas al mando del capitán José María Montaña. A pesar de todo, se dio permiso para las fiestas de la última semana de agosto. Cuando volvió en diciembre la normalidad, al ser derrocado Melo, en enero de 1855 se fijaron límites con Sogamoso. En agosto se fue el padre Gómez y fue reemplazado por el presbítero Gregorio Fonseca, quien se dirigió el 6 de octubre al cabildo para notificar que había recibido la casa cural en estado de ruina, viendo la necesidad de reedificar una parte. La ofensiva concebida en la dictadura de Melo hizo modificar en tan corto tiempo la estructura republicana. La ley del 15 de junio de 1857 creó estados federales, pasando este distrito parroquial a formar parte de la provincia de Tundama, en el estado federal de Boyacá. Permaneciendo el padre Fonseca hasta febrero de 1860, vino como ministro de Dios el padre Miguel Zambrano. En ese tiempo, las dictaduras en la Confederación Granadina, producían muchos trastornos políticos en los pueblos. En Firavitoba se carecía de alcalde a comienzos de 1861, así que no se disponía de quien aprobara los acuerdos. La inestabilidad nacional, ahora con la toma del poder por parte de Mosquera, seguía provocando reformas. Entonces quedó el distrito parroquial en el ahora departamento de Tundama, parte de los Estados Unidos de Colombia. En Navidad de 1863 una nota del jefe departamental pidió 4 hombres que le correspondían a Firavitoba, como parte de la Guardia de la Unión Nacional, en estado de guerra, ya que cada territorio debía tener su propio ejército. En tanto que a nivel nacional se apagaba un poco esa actitud beligerante, en el ámbito local la reunión del Consejo del 18 de junio de 1865 fue para discutir una reforma educativa con 17 capítulos. Pero, era muy exiguo el presupuesto de Firavitoba, sin alcanzar a satisfacer las necesidades.
En esos días fue nombrado como ministro de Dios el padre Daniel Mantilla, en reemplazo del religioso Miguel Zambrano. 4. Las obras del padre Abella. La administración del padre Daniel Mantilla fue muy fugaz. A la sazón por fin se hizo la variación del cauce del río, para que no inundara la población. El 3 de septiembre de 1869 llegó el padre Ignacio Ramón Abella, quien vio la necesidad de un nuevo templo. La maqueta de una catedral europea que su sobrino había conseguido para Noxa, rechazada por su complejidad, sirvió para persuadir a la gente de que la obra podía hacerse en el poblado. Así, la inquietud quedó en aquellos emprendedores, donde nada se veía imposible. El sacerdote envió un mensaje al alcalde, el 12 de enero de 1872, mostrando su voluntad para reedificar la escuela pública, en mal estado. También el jefe departamental envió al alcalde una nota pidiendo que se buscaran los medios para sostener una escuela de niñas, pero según ellos, solo había 120 pesos, no había madera y 300 tejas que eran insuficientes. Siendo el templo la ilusión del señor cura, pidió colaboración al gobierno municipal con trabajo personal subsidiario, aceptando estos cooperar. Quedarían solo los empleados necesarios para obras públicas y vías de comunicación del distrito. El 18 de agosto de 1873, el municipio cedió a la parroquia un lote, situado detrás del viejo templo, para el nuevo, con casa cural y parque. Así el 5 de noviembre se inició la gran faena y el día de la Inmaculada Concepción se bendijo el puesto, colocándose la primera piedra en forma de losa. Los cimientos fueron muy profundos, llenaron las zanjas con grandes piedras, para lo cual, en la época, se debía buscar poner en contacto las superficies rugosas para que por rozamiento hubiera mejor adherencia del material. El 8 de febrero de 1874 se amplió del 1 al 1,5 por mil el impuesto sobre terrenos, esperando recoger 327 pesos. Se levantaría el catastro de las secciones del distrito, que eran San Antonio, Alcaparral, Bosque, Calavernas, Mombita, Viravita, Irboa, Las Monjas, Tintal, Vanegas, Gotua y El Centro. Obras necesarias eran el arreglo de la cárcel, de oficinas públicas y de la poseta de Mombita, que alguna vez se formara por conveniencia pública. El gobierno civil miraba con indiferencia las dificultades de la gente. El religioso en 1876 envió una nota al señor alcalde, reclamando por la falta de escuelas rurales. Pero, las autoridades locales, seguían en lo suyo y considerando que la casa de las oficinas públicas estaba totalmente destruida y sin ventilación, en noviembre de 1877 se asignó una partida para la nueva, en el sitio de las inservibles prisiones, que serían demolidas. En julio, llegó el arzobispo de Bogotá Monseñor Vicente Arbeláez en visita pastoral, advirtiendo que había necesidad de un nuevo templo, ya que el que se empleaba estaba en la ruina, que de no ser porque se le hubiese apuntalado provisionalmente ya estuviera en tierra, pero se enteró que esa tarea ya había comenzado. Al agravarse el invierno, en mayo de 1879, el río se salió de su cauce el 4 de junio, con muchos daños, sobre todo en las casas viejas y el templo antiguo, lo mismo que en fincas campestres del valle. El alcalde Francisco Camargo Pinzón, hermano del general Sergio, en 1880 recibió la visita del jefe departamental, hallando los archivos en desorden, algunas calles sin abrir y el río en un cauce no recomendable, sugiriéndose modificarlo. El aspecto religioso era primordial en el diario vivir. El viejo templo se tapó en febrero de 1882, ante su avanzada ruina. La atención se centró en el nuevo, donde el señor cura improvisó una capilla. La inutilización de ese viejo oratorio se hizo a tiempo, pues el 9 de abril del año siguiente se vino a tierra. La casa consistorial se había levantado para 1884 por trabajo personal subsidiario, sacado por catastro de las riquezas del distrito, pagando los de primera clase 6 días, los de segunda 3 días y los de tercera poniendo el trabajo. El sacerdote cedió las piezas contiguas de la casa cural, el 14 de septiembre la bendijo y allí el 8 de octubre se reunió el consejo. El 6 de noviembre fue la primera visita pastoral del obispo de la recién creada diócesis de Tunja. Monseñor Severo García sugirió la construcción de nuevo templo, pero sabiendo que se alzaba una obra en piedra, elogió al párroco y a la comunidad. Se llevaban bastante adelantados los muros. Al declararse los santandereanos en rebelión se volvió a interrumpir la calma de Fira Vitova.
El 3 de febrero de 1885 por Tunja, el ejército gobiernista de Núñez ocupó la población, las tropas descansaron, y continuaron su camino por Sogamoso. Los insurgentes fueron derrotados en la Humareda. El vecindario entretanto continuaba con la fábrica de la Casa de Dios. El 2 de marzo se puso el primer capitel del lado oriental del arco toral, uno de los principales del altar, y el 2 de junio, se puso el capitel de la columna izquierda. En un lote situado por la calle que seguía del nuevo santuario religioso hacia Iza, se hizo en adobe, y cubierta con teja de barro la capilla del Humilladero, empleando las puertas del templo caído.